Cada una de las grandes franquicias de videojuegos que existen tienen al menos un título que la definió por completo, estableciéndose como la base del cual saldrían los siguientes títulos. En el caso de Persona, la afamada serie de los JRPGs de Atlus, este título definitivo fue su tercera entrega, la cual llegó a PlayStation 2 en el 2006. El tiempo ha pasado, y aquel título se une al grupo de juegos que sus desarrolladores buscó hacer disponible en todas las consolas actuales, pero en su caso, lo hizo con un remake que llamará la atención de más de uno. De regreso a clases. Persona 3 Reload de base no ofrece nada que no salga mucho de los JRPG que parecen sacados de un anime. Este título personifica a un joven que llega a un nuevo pueblo y una nueva escuela, por lo que tendrás que comenzar a relacionarte con sus habitantes y llevarte de alguna forma con los compañeros estudiantes que encuentres en tu camino. Gracias al ritmo impestivo de la trama, rápidamente descubres que existe la Hora 25, un fenómeno que encierra a los pueblerinos en sarcófagos, hace aparecer criaturas demoníacas y te da el poder de enfrentarlas. En este título no estás solo en la pelea, pues al descubrir tus habilidades te vuelves parte de un equipo que tiene los poderes similares, siendo la principal capacidad de invocar una persona, una parte de su psique que cuenta con poderes y habilidades especiales. De esta forma, la dinámica de juego se divide en dos partes. La primera es el mundo real, donde tu misión es crear y consolidar relaciones con otros, los demás personajes del juego, para mejorar tus estadísticas como lo son vida, ataque o defensa, así como también para obtener objetos e incluso desbloquear personas. El segundo y quizá más rutinario aspecto es el mundo oscuro, en donde enfrentas enemigos en el pueblo o dentro del Tártaro, una gigantesca torre que ocupa el lugar de tu escuela y que consta con más de 200 pisos que se generan de forma aleatoria. Peleas de preparatoria. Esta nueva versión de Persona 3 no es el primer remake de la serie, puesto que antes de este hubo una versión para PlayStation Portable que incluyó algunas modificaciones narrativas y de gameplay, que aunque muy populares entre los fans, están ausentes en esta versión. El juego toma como base la versión de PlayStation 2, y vaya que lo desarrolla en todos los aspectos posibles, tomando mucho en cuenta las dinámicas presentadas en el quinto título de la franquicia. Dentro de los más grandes logros de esta revisión se encuentra el excepcional trabajo que le hizo al desarrollo de la historia y los personajes, haciendo que tu interés por interactuar con tus compañeros ya vaya más allá de obtener mejoras para el protagonista. Ahora los personajes se sienten más completos, más complejos, y su desarrollo y la forma en la que se relacionan contigo hacen que la historia del juego se haga mucho más interesante y entrañable. Incluso tu perro tiene su propia historia, y eso es un gran detalle. Sobre la dinámica central que vendría siendo las peleas contra los demonios y los jefes, el título verdaderamente no ofrece nada que vaya más allá de lo que podríamos esperar de un JRPG. Peleas por turnos, ataques especiales con un gran trabajo de animación, enemigos débiles a ciertos elementos, estrategias básicas según los personajes de tu equipo, etc. Si bien hay algo que destaca este rubro, en que a diferencia del juego original, Persona 3 Reload es mucho más sencillo y accesible, algo pensado seguramente para la gente que juega por primera vez un título de esta franquicia. Buenas calificaciones. Dentro de la presentación general del título, podríamos decir que su diseño de producción y dirección de arte son fenomenales, pero en su ejecución tenemos diferencias muy marcadas entre los personajes centrales y los secundarios. Mientras que los protagonistas, sus ataques y hasta sus compañeros cercanos tienen modelos muy detallados, los secundarios y los escenarios generales son muy simples, toscos y se sienten huecos y sin vida. Incluso hay una escena dentro de un antro donde vemos a los asistentes inmóviles mientras escuchamos la música estruendosa y las luces de colores. De igual forma, cabe mencionar los interminables escenarios de pelea, pues el Tártaro nos ofrece pisos nuevos en cada sesión de juego, pero estos no varían mucho de textura, figura y color, lo que aunado a la rutinaria dinámica del juego puede hacer de esa parte del título algo que podría ser aburrido para algunos. Por otro lado, la música es un tema completamente aparte. Las bandas sonoras de la serie Persona han destacado desde siempre por sus remixes de piezas de techno, acid jazz y pop japonés, y esta entrega no es la excepción. Con un gran trabajo en la recreación de los temas originales, así como la adición de varios nuevos, la música de esta producción es formidable. Fin de curso. Persona 3 Reload es un JRPG verdaderamente excepcional que sin dudarlo mezcla géneros como los RPGs clásicos con la captura de criaturas al estilo Pokémon y suma algo del simulador de vida. Como remake, este es un título excepcional que rescata todo lo bueno de los juegos originales y lo actualiza con lo que se hizo en las entregas más recientes para ofrecer una entrega que vale la pena, aunque se quede en el camino para hacer una versión definitiva. La calificación es de 8.5. Así como la versión original de Persona 3 definió la experiencia que implicaba jugar un título de la serie, este juego toma los elementos que han marcado la evolución de la franquicia y lo usa para actualizar el clásico de la mejor manera. Claro, hay algunas cosas que hacen falta y unos cambios que quizá no le hayan gustado a los puristas, pero como un JRPG, este título vale la pena.